Bueno, continuamos con esta serie de videos de Python. Lo primero que vamos a hacer en esta oportunidad es conectar la consola. Esto con el objetivo de que el código se ejecute más rápido en el momento que lo vamos a correr. Listo. Empezamos pues entonces con un tema que se llama arreglos, que los arreglos va a ser una colección de datos y en este caso va a ser una colección de datos, no va a ser nativa de Python. ¿Qué queremos decir con que no es nativa? Simplemente que necesitamos invocar una librería para poder usar este arreglo como tal. En este caso la librería es NumPy. La ventaja de los arreglos es que me organizan los datos según un índice. Otra ventaja es que puedo hacer muchas operaciones dentro de un arreglo, exceptuando ciertas cositas que vamos a mirar. Primero podemos decir que la cantidad de elementos es fija, pero la podemos modificar. Arranquemos entonces importando la librería. Por NumPy siempre va a ser con el seudónimo asNP. Entonces aquí ejecutamos la librería sin ningún problema, ¿cierto? Podemos empezar con un arreglo que se llame ceros y el cual va a ser igual a np.ceros y en este caso vamos a decir que va a tener un tamaño, pongámoslo, de 3 ceros. Simplemente verificamos el resultado con un print. Y aquí tenemos un arreglo de 3 ceros. También podemos modificar no, hacer otro con unos. Podemos decir que np.ones va a ser de 5 unos y verificamos con un print igualmente. Recordemos que podemos ejecutar el código también con Shift Enter sin necesidad de ir al botoncito de play. Aquí vemos los 5 unos. Si quisiéramos de pronto como tener más filas y más columnas, podemos dentro de corchetes llamar el número de filas y el número de columnas en ese orden. 2 por 2, por ejemplo, 2,2. Y lo mismo lo volvemos a ejecutar y tenemos 2 filas, 2 columnas. Miremos, por ejemplo, con 3 columnas. Y ahí tenemos el tercer uno para cada fila, siendo esta la tercera columna, 1, 2 y 3. Podemos también hacer arreglos unidimensionales, indicando pues también el rango. Empecemos entonces con que A va a ser igual a np.arrange 2,11, 2. En este caso el tercer parámetro va a ser la diferencia entre cada uno de los elementos. Y simplemente ejecutamos A. Entonces
tenemos un rango que es de 2 a 11 y la diferencia entre cada elemento va a ser de 2. También podemos hacer lo mismo pero con un line space. Ya vamos a ver la diferencia. B va a ser igual a np.linespace y de lo mismo vamos a decir 2,11,2. En este caso el último dígito va a ser la cantidad de elementos que deseamos en el arreglo. Print B. Entonces lo mismo, de 2 a 11 y la cantidad de arreglos son 2. Perdón, de 2 a 11 no, 2 y 11 y la cantidad de arreglos son 2. La cantidad de elementos en este caso. Podemos también hacerlo con valores aleatorios. Podemos hacerlo de dos maneras, con enteros y con decimales. Arranquemos entonces con enteros. Digamos que entero o enteros va a ser igual a np.random.random creo que aquí me falta una n, random, ¿sí? Digamos 0,10 y recordemos pues que el último elemento es el que me va a decir cuántos elementos va a tener el arreglo. Hacemos un print de enteros nuevamente y veamos que nos arroja como resultado. Simplemente es una matriz de aleatorios enteros con un límite inferior de 0, un límite superior de 10 y 2 elementos en el arreglo. Miremos que aleatoriamente siempre se van a mover entre estos rangos inferior y superior, y simplemente aquí voy a variar la cantidad de elementos que quiero mostrar. También puedo incluir la matriz, en este caso sería dentro de una columna. Quiero una matriz de 2×2, 2 filas, 2 columnas. Veamos el resultado. Aquí la tenemos, un arreglo de una matriz de 2 filas, 2 columnas. Ahora veamos entonces cómo sería con decimales. Vamos a llamar entonces decimales a la función np.random, nuevamente aleatorio, y aquí vamos a llamar uniform. Que en este caso va a ser también de 0 a 10 y inicialmente podemos tener 5 valores. Veamos entonces cómo se vería esto después de ejecutarlo. Print decimales y miremos los 5 valores 1, 2, 3, 4 y 5. Podríamos hacer también la respuesta en filas y columnas. Digamos 3 filas, 2 columnas, y veamos qué pasa. Tenemos las 3 filas y las 2 columnas. Veamos otro ejemplo ahora con índices. Vamos a ver, mejor dicho, varios ejemplos con índices. Veamos entonces el primero. Vamos a decir que arreglo va a ser igual
arreglo va a ser igual a np.random, seguimos con aleatorios y un entero random .6 y veamos qué pasa. Print arreglo, listo. Aquí dice que integro int. Vamos a ver qué pasó aquí. Random nprandom.random. Aquí me faltó una coma. Ese fue el error. En la línea 1 faltaba esta coma. Entonces veamos pues que tenemos 4 filas, 5 columnas con valores de 0 a 6. 4 filas, 5 columnas con valores de 5 a 6. Si yo quisiera llamar un valor específico del arreglo, lo puedo hacer. Veamos entonces cómo sería. Print arreglo y dentro de corchetes vamos a poner el índice 0 y vamos a ver qué sucede. Tengo el índice 0, que en este caso es la primera fila. En este caso los índices se cuentan como iterábamos en algo similar a las listas, que el primer índice era en 0 de izquierda a derecha. Listo, simplemente pues que las listas van dentro de corchetes y separadas por comas. En este caso pues es un arreglo, ¿cierto? Y no va separado por comas. Si quieren de pronto validar que es un arreglo, ya saben que con un print type y como hayamos instanciado o llamado el arreglo, pues veremos el resultado. Simplemente pues esto hago como una acotación que de pronto puede ser útil. Ahora quisiera mostrar un conjunto de filas. Para este caso entonces vamos a hacer print arreglo vamos a llamar 0, 2, 3 y veamos qué se ve. Ya llegó el pedido. Print arreglo 0,2, 0,3. ¿Qué pasó aquí? Sí, faltó. Me faltó un corchete. Claro que sí. Ahora sí tenemos las filas 0, 2 y 3, que sería 4, 1, 3, 1. Perdón, 4, 5, 1, 3, 1. 0, 5, 5, 4, 4. 0, 1, 0, 5, 4. Muy bien. Eso para mostrar un conjunto de filas. Ahora si quisiéramos mostrar una columna, como sería en este caso, podemos hacer un print también de arreglo. Vamos a poner vacío en este caso la posición de fila, y en columna digamos que queremos mostrar la primera y veamos cómo se ve esto. 5, 1, 5, 1. Entonces la primera 5, 1, 5, 1. Para el tema de columnas es lo mismo, posición 0, posición 1. Listo. Como un símil con las listas, como les decía ahora, pero realmente son
son colecciones de datos diferentes. Podemos también de esta misma forma mostrar varias columnas. Esto lo podemos hacer de la siguiente forma. Me voy a traer este código y digamos que esta es la columna 1, pero también quiero mostrar la columna 0. Aquí lo que voy a hacer es que debo agregar otro corchete. Sí, debo agregar otro corchete, no estaba muy seguro, pero sí me lo pide. Sería acá. Ah, bueno, ya entendí. El corchete va acá. El corchete me va a encerrar las columnas que quiero mostrar. Y aquí las tengo. Tengo la columna 1. En este caso sería la 5151. Y tengo la columna 0 que sería 4400. 4400. Si yo quisiera mostrar un elemento en específico, es decir, una posición fija de fila columna, sería de la siguiente manera: print, arreglo, abro corchetes, posición de la fila. En este caso vamos a decir 2 y vamos a decir que quiero la posición 3 de las columnas. Y veamos pues cómo se vería esto, y lógicamente hacemos la comprobación de que sí está en la posición adecuada. Bueno, entonces 0, 1, 2, y en la posición 0, 1, 2 era 2, 3, 4, entonces sería el 4. Es decir, la posición sería 3, pero el número sería el 4. Esta sería la posición fila 3, fila 2, columna 3, fila 0, 1, 2, columna 0, 1, 2, 3. Aquí tenemos el 4, que es el que está en este momento resaltado. Y bueno, pues de esa forma se hace la consulta, pues ya buscando el elemento específico. Miremos también cómo sería calcular el valor mínimo, en este caso del arreglo. Vamos a llamarlo mínimo y va a ser igual a arreglo punto min. En este caso el argumento que necesito va a ser fila o columna dentro de paréntesis, el cual se conoce aquí como axis, y voy a tener una condición, y es la siguiente: si yo quiero llamar filas, voy a poner el 1, pero si quiero llamar columnas, voy a poner 0. Ya vamos a ver entonces cómo se interpreta esto. Y veamos entonces por medio de un print el resultado. Te recuerde, el mínimo de las filas me va a decir que la posición 0 es el 1, y efectivamente es el 1. De la otra va a ser el 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Vamos a ver. Perdón, aquí al final hay un 0. 1, los mínimos van a ser 1, 0, 0 y 0. Y vemos que este es el mismo resultado que nos arrojó la función. Ahora veamos con una suma, cómo sería la suma. O mejor aún, cambiemos filas por columnas y veamos qué resultado nos trae. El de la suma lo vamos a ver a continuación. Entonces miremos, en la columna 0 el menor número va a ser 0. En esta columna 1 el 1, 0, 1, 0, 3,
0, 0, 1, 0, 3, 0, 0, 1, 0, 3, 0, correcto. Entonces ahora sí vamos a ver con suma. Suma va a ser igual a arreglo punto sum, y vamos aquí a lo mismo, decidir si va a ser filas o columnas. Recuerden, filas 1, columnas 0. En este caso pongamos 1 y hagamos un print de suma. Print suma. Recordemos que para ejecutar con atajo de teclado Shift Enter. Y tenemos aquí entonces 14, 10, 18, 10. Si sumamos 4 y 9, perdón, 4 y 5, 9, 10 y 3, 13, 14 por un lado, 14. 4 y 1, 5, 4 y 1, 5 son 10, 5 y 5 son 10, 18, 18 y el último es el 10, vamos a ver. 5 y 1, 6 y 4, 10, muy bien, la suma se está dando. También podemos hacer una función sort, que es para ordenar el arreglo, y vamos a llamarlo ordenado. A medida que voy ejecutando, pues vamos con el resultado explicándole lo que hace la función npsort, y aquí decidimos si que va a ser arreglo y si vamos a tomar filas o columnas. En este caso vamos a hacerlo por filas nuevamente, y lo mismo, un print de nuestra variable ordenado, y la ejecutamos con Shift Enter. Entonces miremos 1, 1, 3, 4, 5, 1, 1, 3, 4, 5, muy bien. 0, 0, 1, 1, 4, 4. Dalo acá. 0, 1, 4, 4. Aquí sería 0, 4, 4, 5, 5. 0, 4, 4, 5, 5. 0, 0, 1, 4, 5. Vamos a ver en el último. 0, 1, 4, 5. Muy bien. 0, 0, perdón. Sí, correcto. Creo que hasta aquí sería el tema de arreglos, listas, duplas, diccionarios, conjuntos. Quedaría como por ver un poco de gráficas. Las más utilizadas, digamos que en Python siempre va a ser Matplotlib, Seaborn y Plotly. Y arranquemos entonces importando la librería Matplotlib. Import Matplotlib as plt. Esa es como la abreviación de la librería universalmente, ¿cierto? Aquí me faltó el .pyplot, muy bien. Simplemente llamamos la librería. En este caso hagamos un histograma. Podemos, bueno, voy a hacer un comentario acá. Histograma. Datos. Vamos a decir que datos va a ser un np. Random. Estoy pensando en traerme el mismo de arriba. Puede ser .random, no, mejor .random, sí. 0,1, 100. Listo. Vamos a hacerlo aquí en plt.style
.use que nos traiga el gráfico por default. Vamos a darle talla también tamaño. Entonces eso se va a hacer con un plt.figure y el argumento va a ser fix size igual, dentro de paréntesis pongamos 5.5 que es como un tamaño normal. plt.ist, aquí es el gráfico como tal. Vamos a traer datos. El tamaño o el espesor como de las barras en el histograma, vamos a decirle que 12, que es un tamaño también como aceptable pues para pocos datos. Y le podemos dar un color, que este va a ser igual. El gráfico se va a ver entonces azul. Le podemos dar título también, plt.title. Vamos a llamarlo histograma. Y finalmente lo que vamos a hacer es mostrarlo, plt.show. Y miremos qué tenemos. Me gustaría de pronto que no sea aleatorio, sino que se aproxime como una distribución normal mejor. Y ahora sí tenemos un histograma con similitud a una distribución normal, con datos aleatorios. Nos los arroja aleatorios entre 0 y 1. Sigámoslo corriendo. Y bueno, digamos que este sería el color. También podemos cambiarle el color si queremos por pink, por ejemplo. Lo tenemos aquí como más bonito. Vemos que la campana está entre 0 y 1 los valores mayores. A eso me refería con este normal. Y bueno, la muestra es de 100. También podemos hacer un boxplot. En este caso entonces sería plt. O bueno, dejémoslo como comentado el boxplot. plt.figure. Y aquí lo mismo, podemos jugar con el tamaño. Fix size igual, dentro de paréntesis 5.5. ahorita miramos qué pasa si lo modificamos. plt.boxplot. Y aquí es como donde vamos a hacer también, digamos que el gráfico, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si lo hacemos con este valor mínimo?
También podemos ponerle un título plt.title y lo vamos a llamar muy creativamente boxplot. Por último, lo que hacemos es mostrarlo, plt.show, es la misma función. Y ejecutemos a ver qué pasa. Aquí tengo un problema, plt.boxplot. No, el problema es aquí. plt.figure fixsize igual, me falta un paréntesis. Ahora sí. Y entonces este valor no me gustó. Vamos a hacerlo con suma. ¿Te ayudo? No, eso no pesa nada. Ahora sí, digamos que este valor es más explicable. Vamos a tener un valor superior de 18 por acá arriba, ¿cierto? Un valor mínimo de 10. Una mediana que es el valor acá en el color diferente de 12. Y los datos en su mayoría concentrados dentro de la caja. Digamos que estos son los bigotes. Este quiere decir que es el valor más alto. Si hubiera pues algún valor como superior, ya sería como un valor pues fuera del rango. Por último, también podemos hacer otro tipo de gráfico de barras. Y lo haríamos así. Categorías. Categorías puede ser igual a A1, 2, 3. Cantidades también. Puede ser igual a 100, 200, 300. plt.fig size, .figure va a ser igual a fig size y va a ser igual al valor por default, o por default no, sino que es como el de los más estándar de 5.5. plt.var, que es el gráfico, va a ser categorías, cantidades, X y Y. Listo. Y vamos a poner un color para cada uno de ellos. De yellow, red, y blue. plt.title, va a ser, digamos, gráfico de barras. Podemos también llamar los ejes. plt.x label va a ser
igual a categorías X, Y, como los llamé yo aquí, sí, categorías X, muy bien, y para Y sería lo mismo, plt.ylabel va a ser cantidades, y finalmente plt.show para mostrarlo, y veamos qué sucede. Me faltaron unos paréntesis, me los tomó muy bien. Aquí está la categoría 1, la categoría 2 y la categoría 3 con sus valores respectivos, 100, 200, 300. Me dice que no está definido PLT. Sí, aquí se me fue una L, pero sin embargo creo que fue al final, no sé por qué, entonces sí me lo arrojó. Y ya con esto concluiríamos el tema de gráficos. Muchas gracias.